seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes. Dios me los bendiga. Y bueno, quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 25. Todos juntos por favor nuestras Biblias. Y recuerden que tenemos que tener nuestras Biblias ya listas, preparadas, y así participar. Estamos viendo el tema de la justificación. Esta es una doctrina muy importante que tenemos que realmente saber. El versículo 28 del capítulo 3 de Romanos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias. Y gracias, Señor, por la obra maravillosa de la justificación en cada uno de tus hijos. Señor, reconocemos que esta obra es tuya absolutamente y que no hay intervención del ser humano. Señor, queremos que este estudio de tu palabra sea, Señor, lo que nos lleve siempre a estar bien fundamentados en la roca que es Jesucristo. Y que venga lo que pueda venir, sabemos, Señor, en quién hemos creído. Que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros y tu bendición con todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan realmente estar también acompañando a través del Facebook de la Iglesia Evangélica Bautista Betel. Que tu bendición sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a todos ustedes y a los que están también en el Facebook. Dios me los bendiga. Y bueno, estamos estudiando en cuanto a la doctrina de la salvación. Vamos a recordar un poco realmente. Habíamos dicho que la justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto. Esa es la justificación. No significa hacer al pecador justo, sino declarar que es justo. Aún los justificados no son completamente justos en sus vidas. Es más, también habíamos dicho que la justificación es más que el perdón. El perdón libra de la condenación del pecado, pero no de la culpabilidad. A veces los oficiales perdonan a un reo, pero esto no significa que es culpable. Ahora, hay que entender que Dios no solo perdona al pecador, sino que lo declara inocente, como si nada hubiera cometido, si nada hubiera hecho. Es algo maravilloso nuestro Dios. Por eso esta es la obra de la justificación. En la justificación Dios no solamente, habíamos dicho, perdona al pecador, sino que Él también lo declara justo. Lo declara justo. Entonces, habíamos nosotros visto, ¿no? No habíamos quedado realmente en cuanto a la doctrina de la justificación. Entonces, aquí es donde yo voy a compartir y vamos a ir prosiguiendo en cuanto al estudio que habíamos hecho. Y nos habíamos quedado aquí en la necesidad de la justificación. ¿Quiénes necesitan realmente ser justificados? Todos. La pregunta sería ¿por qué? Si usted va a Romanos capítulo 3 versículo 10, ahí declara que no hay justo ni aun uno. Y a la vez también, si nosotros vamos al versículo 18, nos vamos a dar cuenta que realmente no hay temor de Dios en el ser humano. No existe. Y la respuesta es lo que dice el versículo 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están apartados de la gloria de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué, Pastor Santos? Porque Dios es un Dios santo y Dios no consiente el pecado. En cambio, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a la palabra de Dios, el pecado realmente entró en ellos. Y ese pecado realmente ha entrado a todas las generaciones. Por eso dice la palabra, por cuanto todos están involucrados, todos los que viven en el planeta Tierra.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Dios no habita el pecado. Por eso realmente podemos decir que Dios ama al ser humano, pero no consiente, no recibe, no lo acepta con su pecado. Dios ama al ser humano, pero no ama o no consiente su pecado. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos realmente. Y la pregunta sería, ¿por qué realmente el ser humano necesita de la justificación? Es porque un día vamos a presentarnos delante de Dios. Querramos o no, nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios. Y ahí nosotros vamos a confesar cómo hemos obrado en la vida, en este mundo. Si hemos hecho lo malo o hemos hecho lo bueno, toda lengua confesará en cuanto a sus obras. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y un día vamos a ir al tribunal de Dios. En primer lugar estará la iglesia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios. Pero por supuesto no para condenación. Pero en cambio las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, realmente esas personas van a estar en el tribunal de Dios, pero para condenación. Para condenación. Entonces, aquí vemos la necesidad realmente. Vemos que todo el mundo, cada persona tiene la necesidad de ser justificado, porque es injusto, como dice Romanos 3:10. Tendría que ser perfecto para ser justo. Y la palabra de Dios dice que ninguno ha sido justo en sí mismo, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue justo, santo y perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos nosotros en el Salmo 143, versículo 2, aquí David no quiso ser juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque sabía que no era perfecto. En el juicio, la persona tendría que responder por sus pecados y ser condenado al lago de fuego, o ser condenado al infierno, como también se habla y se dice. Entonces, cuán importante, mis queridos hermanos, es conocer la doctrina de la justificación, que es la obra de Dios, es la obra de nuestro Dios. Entonces, cuán importante es lo que tenemos aquí en nuestro estudio. Pero también hay que entender, mis queridos hermanos, que la posición del ser humano, la posición del hombre sin Cristo o delante de Dios, es como un reo condenado a muerte por haber violado la ley de Dios. Por medio de la justificación, Dios le da una nueva posición, la de absuelto, o sea, una persona libre de condenación. Porque Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por sus pecados, por mis pecados, muriendo en una cruz. Ahí en la cruz del Calvario, Él llevó mi condenación. Y podemos nosotros ver por qué realmente Jesús llevó nuestra condenación. Porque Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Están separados. Pero Isaías 59:2 también dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es aquí donde vemos, mis queridos hermanos, en cuanto al proceso de la justificación. ¿Quién es el juez por excelencia? Dios. Dios viene a ser el juez justo.
y nosotros, la humanidad, está bajo la condenación del pecado. Pero si nosotros realmente vamos a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos que Jesús, en una cruz, él muriendo, pero ¿por quién murió? Por toda la humanidad pecadora. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ninguno de nosotros podía ser liberado, podía ser salvado, podría ser realmente, podemos decir, en sí justificado. Nadie es bajo el cielo. Tenía que venir de afuera el Salvador. Y Jesús vino. Aquel verbo, como dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salvador vino para salvarnos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17. Dios envió al mundo para que todo aquel que en él crea sea salvo por él. Entonces, cuán importante es entender que todo aquel que cree en Jesús, no estoy hablando de una religión, que todo aquel que cree en Jesús no es condenado, mas el que no cree, el que resiste creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, en Jesús. Entonces, cuán importante es entender el tema de la justificación. Dios es el juez justo, habíamos dicho. ¿Y cómo nos justifica a nosotros? Si somos culpables, somos pecadores, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo, al ponerse en la cruz, en nuestro lugar, porque la cruz era para nosotros éramos los condenados, pero vino el justo, el perfecto Hijo de Dios, y tomó el lugar de los injustos. Al que no había cometido, al que no había hecho pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, Jesucristo, al ir a la cruz, en el momento que yo creo en Jesucristo y lo recibo como mi único Señor y Salvador, y creo en su muerte en la cruz, entonces Jesús me traspasa su justicia, y mi injusticia, mis pecados, lo carga Jesús en la cruz. Y cuando Jesús me traspasa su justicia delante de Dios, yo delante de Dios soy perdonado de mi culpabilidad. Y no solamente soy perdonado, sino que Dios mismo me declara como una persona que nada hubiese cometido, hubiese hecho. Entonces, cuán maravilloso, mis queridos hermanos y mi querido amigo que me escuchas. Tal vez tú me digas: pero yo tengo mi religión, yo voy por acá, por allá. La religión, déjame decirte, no te justifica. La religión no te justifica. O tal vez tú me digas: no, pero yo guardo la ley. Ahora la pregunta es: ¿la ley justifica? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3 versículo 28, ¿qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuán interesante es que nosotros tengamos en cuenta realmente en cuanto a la necesidad que hoy en día el ser humano necesita. Sin creer en Jesucristo, esto es imposible, que tanto usted como yo pudiéramos tener paz con Dios. Esto es algo imposible, que podamos tener comunión con Dios. Si usted va a Romanos 5:1, dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Jesús podemos tener paz. En otras palabras, podemos decir, Jesús es el puente para poder llegar al Padre. Juan 14:6, Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va al paraíso si no es por mí. Si usted el día de mañana, cuando ya termine acá su vida, quiere ir al cielo, quiere ir con Dios, la única respuesta es, reciba a Jesucristo. Yo no le estoy diciendo, reciba tal iglesia, porque la iglesia es salva únicamente por Jesucristo. Yo no le estoy diciendo, vaya a tal religión. No, yo le estoy diciendo, reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. Entonces, cuán importante, y así será justificado. El Señor llevará su culpa y usted recibirá la justicia de Jesús. Entonces ya Dios ya no lo ve como un pecador, sino que Dios lo ve a través de la justicia de su Hijo. Usted me dirá, pero pastor, arriba la Biblia dice que el diablo está acusándonos día y noche y está acusándonos realmente para acá, para allá, delante de Dios. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 33, el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusarlo, ni aún delante de Dios, porque Dios es el que justifica. Entonces, cuán importante es que tengamos en cuenta que somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Ahora, entonces, ¿qué función cumple la ley? ¿Qué función? Porque hoy en día, aún en Israel, guardan la ley. La pregunta es, ¿qué función cumple la ley entonces? La ley, déjeme poner un ejemplo. La ley es como si fuera un espejo. En este caso, la ley es la palabra de Dios. La ley es como si fuera, en este caso, por ejemplo, la ley que se le dio en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Se le dio realmente con el propósito de que ellos conocieran realmente el pecado. Entonces, la ley viene a ser como un espejo. Si usted se mira, se va a dar cuenta en qué está mal, no está arreglado o tal vez está sucio por acá. Ahora, si usted quiere, supongamos, limpiarse con la ley, que es un espejo, si usted se pone así a sobarse, usted lo va a ensuciar, pero no lo va a limpiar. Para que una persona se limpie, necesitamos agua. Si usted realmente agarra el agua y comienza a sobarse, se va realmente la suciedad. La palabra de Dios es el agua de vida que Dios nos ha dado. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu palabra. Entonces, cuán importante es que entendamos, mis queridos amigos, que la palabra de Dios es la única que nos purifica. Y esa palabra se encarnó en la persona de Jesús. Por eso que todo aquel que cree en Jesús es limpio con la sangre preciosa de su muerte en la cruz. Que por supuesto es importante la ley, por supuesto, pero cumple una función, no para salvar, sino para hacernos ver nuestro pecado, pero la única también que conduce al Salvador. Jesucristo es lo que se necesita para ser justificados únicamente delante de Dios. Entonces eso hay que entenderlo bien y tenerlo bien en cuenta. Por eso dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora,
La pregunta es, ¿cómo puede ser justificado el ser humano? ¿Cómo puede ser justificado el ser humano? Ya que hemos visto la necesidad, ¿no? Leyendo las citas bíblicas a continuación que vamos a presentar, y yo quisiera ya que mis hermanos estén preparados y listos ya sus cuadernitos y sus notas para que puedan realmente tenerlo listo. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser justificado el ser humano? Aquí hay un cuadro que se ha preparado. Por ejemplo, nuestra hermana Geraldine va a buscar Romanos 3:23. Nuestra hermana Maribel va a buscar Romanos 6:23. Nuestra hermana Rosita va a buscar Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Nuestro hermano Manuel va a buscar Efesios capítulo 2 versículo 9. Nuestra hermana Anita va a buscar Juan 3:16. Nuestro hermano Abel va a buscar Efesios 2:8. Nuestro hermano Abel va a buscar Efesios 2:8. No sé si ahí está nuestra hermanita Marta Gutiérrez, creo que. Si ahí está nuestra hermanita Marta Gutiérrez. Amén, hermano. Muy bien, hermanita. Amén, hermano. Buenas noches. Tú vas a buscar Romanos capítulo 3 versículo 24. Romanos capítulo 3 versículo 24. Y también queremos saludar a los que están ahí acompañándonos. También nos está acompañando la señora Marlene Silva. Y qué bueno es que esté a ti también aquí recibiendo la palabra de Dios. Muy bien, ya tienen sus citas bíblicas. Entonces, hermanos, vamos a ver en cuanto a la pregunta que habíamos hecho. ¿Cómo puede el ser humano, cómo puede ser justificado el ser humano? Mis queridos hermanos, una de las cosas que vamos a ver en los primeros textos bíblicos es que el ser humano no es justificado por las obras. No son justificados por vivir una vida moral, ni por guardar la ley, ni por practicar las reglas de oro, ni por hacer obras de caridad. Entiéndalo bien, mi querido amigo. Una persona no se justifica porque haga cosas buenas, porque nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y vamos a ver lo que la palabra dice en Romanos 3:23. Bien, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Están separados. La misma palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? Buenas noches, pastor. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente el ser humano está condenado, está realmente separado, sino también a la vez está condenado. Lleva una condena. Por eso dice: porque la paga del pecado es muerte, y el pecado está en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2:16? Hermana Rosita, creo. En Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras ni de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, por ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Ahí una vez más, el autor del libro de Gálatas es el mismo autor del libro de Romanos, en cuanto él habla en la justificación en cuanto a la fe. Somos justificados por fe únicamente. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:20? Creo que le di a la hermana Danela, Romanos 3:20. No creo, pero lo leo. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí está enfatizando cuál es la función realmente de la ley. Y como dice aquí, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero no es para salvar. La única fuente de salvación es la sangre de Jesucristo, que vertió en la cruz y fue derramada para ser usted y yo justificado. O sea, si Cristo no hubiese muerto, imagínense en dónde estuviéramos en este momento. Pero Jesucristo vino y murió en una cruz. Por eso dice Pablo, somos justificados únicamente por la fe en Cristo. ¿Y qué dice Efesios 2:9? Buenas noches, hermanos. Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ahí el mismo apóstol que escribe tanto Romanos como también la carta a los Gálatas, él escribe a la iglesia de Éfeso. Ahí en la iglesia en Éfeso él escribe diciendo: no por obras para que nadie se gloríe. Ahí, como ustedes verán realmente en la imagen, vemos la condición del hombre, que está separado realmente de Dios. Está totalmente separado. ¿Y qué es lo que le separa? Es su pecado. Y se merece el infierno. ¿Por qué? Porque está condenado. El hombre trata a través, según la segunda imagen, de hacer muchas cosas para salvarse. Muchas veces se convierte en religioso o se va detrás de una religión, comienza a hacer algunas cosas que su religión le dice, le enseña, y esa persona, por querer justificarse o querer salvarse, esa persona pues está dispuesto a hacerlo. Esa persona tiene compromiso con la religión, pero no tiene compromiso con Cristo. No tiene compromiso con Dios. Tener compromiso con Dios es recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador y realmente seguirle hasta la muerte. Aceptar la nueva vida y renunciar a la vida de perdición, la vida antigua del pecado. Eso significa un compromiso con Dios y tener comunión con Dios. Pero hoy en día el hombre muchas veces intenta tener comunión con Dios o intenta acercarse a Dios a través de sus esfuerzos o a través de su forma de pensar. Tal vez en mi religión me voy a acercar. La religión no te acerca a Dios. Otras personas piensan de que porque son buenas personas y hacen obras buenas y se portan bien y no se meten con nadie ni pelean con nadie, piensan que esas obras también los van a salvar. No. Aunque el hombre quiera realmente trabajar en hacer su puente por sus propias fuerzas para llegar a Dios, no va a poder. No va a poder, porque sigue siendo un pecador y como pecador sigue apartado de la gloria de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 2:9, no por obras. Con esto realmente está excluyendo todo esfuerzo humano que usted y yo podamos hacer para llegar a Dios. Solamente Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Con eso excluyó
toda deidad creada a imaginación del hombre, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Y semejante a esas cosas son los que lo preparan, son los que lo fabrican y lo venden. Y toda aquella persona que en esas cosas confía es semejante. Entonces, cuán importante es entender lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la justificación. Únicamente, solamente por la fe en Jesucristo. Nada más. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿A quién le tocó Juan 3:16? La palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dese cuenta, esa realmente es la solución. Y ahí en la tercera imagen tenemos la provisión de parte de Dios. ¿Cuál fue la provisión de parte de Dios para nuestra salvación, para nuestra justificación? Es que lo que se cumple en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin acepción de personas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, como dice Juan en su carta. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fue bien claro. Entonces, únicamente recibiendo a Cristo, que es la única provisión de parte de Dios, por ese amor inmenso que Dios tiene a la humanidad, a pesar que somos pecadores, somos desobedientes, somos rebeldes, pero Dios nos amó tanto que envió lo más hermoso, que es su Hijo Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? Buenas noches con todo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice que esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, es regalo, es dádiva de Dios. Y Santiago dice que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y Jesús vino de lo alto. Vino de parte de Dios. En Jesús vemos encarnado el amor del Padre. Por eso que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Padre y yo somos uno. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 3:24? Hermanita Marta. Amén, hermano. La palabra de Dios dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo pregunto, ¿mediante de quién es la redención? No es por ninguna religión. Es únicamente por Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Siendo justificados gratuitamente. Mi querido amigo que me escuchas, por la justificación o por la salvación no tienes que pagar. Ya alguien pagó por ti. No fue por precio de plata, no fue por precio de oro, fue con la sangre que se derramó
en aquella cruz por tus pecados y por mis pecados. A través del sacrificio de Jesucristo, usted es justificado delante del Padre. Él es el que lleva su culpa y usted recibe de parte de Jesús su justicia. Mire qué maravilloso es Dios. Por eso dice, justificados gratuitamente. O sea, la persona ya no tiene que hacer nada. Porque la salvación, la justificación es gratis, es un regalo de Dios para todo aquel que cree y recibe a Jesús como su único Señor y Salvador. Qué interesante, qué maravilloso. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 5? Vayan a su Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Miren lo que dice la palabra. Romanos capítulo 5, ahí mismo. Versículo 8 y 9 dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió nadie más, solamente Jesucristo fue puesto en esa cruz con el propósito de salvarle, sea quien sea. Sea pobre, sea rico, sea negro, sea blanco, amarillo, no lo sé. Dios envió a su Hijo por amor y Él tomó su lugar en aquella cruz y cargó con toda nuestra culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Y cuál es la ira? La ira viene a ser la condenación. Por Él seremos salvos de la ira, de la condenación. Si usted va rápidamente un ratito a Juan, en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. Capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 24. Miren lo que dice la palabra. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, mis queridos hermanos, esto es importante. Y si usted retrocede al capítulo 3, versículo 36, mire lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, es salvo, es justificado. Pero el que se rehúsa, el que resiste creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la condenación está sobre la persona que rehúsa. Aquella persona que quiere seguir viviendo la vida loca, aquella persona que quiere seguir viviendo la vida vanidosa en este mundo de perdición. Dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Santos, que la ira de Dios, la condenación está sobre esa persona. Porque esa persona no quiere realmente aceptar la única fuente de salvación para ser justificada delante de Dios. Mientras que no reciba a Cristo y se arrepienta de una manera genuina, verdadera, esa persona sigue siendo una pecadora o un pecador y sigue separado de Dios. Tal vez esa persona me diga, pero pastor, bueno, yo sí tengo mi iglesia. La iglesia no nos acerca a Dios.
Tal vez tú digas, no, pero yo soy una persona buena. Tampoco. El único que te puede acercar a Dios, recalco, se llama Jesús. Por eso aquí realmente en el versículo 9 del capítulo 5 de Romanos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús, únicamente. Por eso que Jesús es el único puente. Como ustedes ven en la imagen, en la última imagen, es el único puente para acercarnos al Padre. Nadie más. Por eso cuán importante, mis queridos hermanos, que nos están acompañando de otras iglesias también, es bueno afirmarse su fe en el Señor y consagrarse. Y como dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seguir, hermanos, por ese amor de Dios, el amor de Dios, su salvación, su obra justificadora, eso es lo que debe motivarnos a seguir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que puedan venir. Sigamos firmes en el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el capítulo 4 en Romanos, versículo 5? Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo leemos una vez más. Mas al que no obra, o sea, la persona que pone su confianza en sus obras o en las obras de la ley, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica, o sea, pone su fe en la persona de Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28, Romanos capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por eso, mi querido amigo, si tú nos escuchas y tal vez nunca has tomado una decisión, la única forma de asegurarte para tu destino, que sea el cielo, se llama Jesús. Nadie más. Se llama únicamente Jesús. Y Jesús no es una religión. Jesús es relación. Jesús, a través de Jesús nos relacionamos con el Padre, con Dios, y llegamos a Dios. Sin culpa, sino absueltos, como dice la palabra, absueltos de toda carga, de toda culpa. Y eso es algo maravilloso, mis queridos hermanos. Bueno, nuestra hermana Daniela va a buscar Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Nuestra hermana Geraldine va a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y nuestra hermana Anita va a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, aquí vamos, hermanos, a ver realmente en cuanto a lo que nosotros recibimos, ya que no somos justificados por las obras, no somos justificados por cumplir deberes religiosos, tampoco únicamente somos justificados por el regalo de Dios, que es Jesucristo. Y a la vez también hemos dicho que somos justificados realmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que dice realmente Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10? Dice así, que si confesares con tu boca
es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Mire, ¿qué es lo que usted solamente tiene que hacer realmente para ser salvo? No tiene que hacer otra cosa más que tal vez le digan por ahí, oye, tienes que hacer esto, porque solamente la religión impone a veces mandamientos de hombres que tienes que no vestirte así, que tienes que vestirte así para agradar a Dios, que tienes que no cortarte el pelo, porque si te cortas el pelo ya perdiste tu salvación. Y que tienes que dar esto o no sé, contribuir con lo otro. Que si tienes que contribuir con tu iglesia, pues para acá, para allá, si tienes algunos deberes, pues tienes que cumplirlo. Pero en cuanto a la salvación, no. La salvación ya fue pagada, ya fue cancelada. Por eso dice Romanos capítulo 10, lo que leyó nuestra hermana Daniela. Romanos capítulo 10 solamente habla de algo que es sencillo, pero ojo, tiene que ir con todo el corazón sincero. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Únicamente con confesar con tu boca y creer, por supuesto, con el corazón, porque Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca, dice al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¡Qué maravilloso! La fe que no insta a la confesión no es una fe. Hay muchas personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero no confiesan su pecado. En cambio, cuando le dicen, pero la Biblia dice que eres pecador, esa persona, ay, no, ¿por qué me dices así? Se ofenden, pero es una verdad. La Biblia dice, todos somos pecadores. Y si usted tiene fe en Dios, eso le va a llevar a confesar su pecado y a ver su realidad. Entonces, la fe que no insta a la confesión no es una fe que ocasiona la salvación, no es una fe que ocasiona la justificación. Puede solo tener una simple opinión acerca de Jesucristo, pero si esta opinión no trae aparejada la acción, no es una fe justificadora. Cierto hombre me dijo en una oportunidad, pues aún el diablo cree en Jesús. Pero esta no es la fe que justifica. Si tu corazón está en buenas relaciones, si estás justificado por la fe, no te avergüenzas de confesar a Cristo como tu Salvador. Solamente una persona que no ha confesado y que no ha recibido a Cristo, que no tiene comunión con Dios, esa persona se avergüenza de Dios. Se avergüenza de ir a la iglesia. Se avergüenza que sus amigos o amigas del mundo le digan, oye, ¿qué? ¿Ya estás detrás de Dios? ¿Qué? ¿Ya te alocaste? Y esa persona, para evitar esas cosas, entonces mejor prefiere no ir, no aceptar. Pero se queda solamente con decir, yo sí creo en Dios. O a veces saca su gloria del pasado. Ay, no, yo en el pasado sí iba a la iglesia, hice esto, hice este otro. Las glorias del pasado no sirven para ser justificados. Únicamente la fe en Jesucristo. Únicamente la fe en Jesucristo. Así es. Y después que una persona lo ha recibido a Jesucristo, pues esa persona le sigue al Señor Jesús a través del bautismo. Esa persona se bautiza. Esa persona se bautiza. ¿Por qué? Porque a través del bautismo manifiesta su fe públicamente de que no se avergüenza de su Señor. ¿Por qué vamos a avergonzarnos de nuestro Señor que tomó nuestro lugar en aquella cruz?
Él no se avergonzó de nosotros. ¿Por qué vamos a avergonzarnos de Él? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de predicar la palabra? Así nos digan religiosos, así nos digan aleluyas, así nos digan locos. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Por eso, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no nos avergoncemos de predicar el evangelio. Hablemos a la gente del evangelio. No solamente seamos religiosos a puertas cerradas únicamente en nuestra casa. Hablemos, utilicemos las redes sociales, mandemos por el WhatsApp un mensaje, aunque sea un texto bíblico, por el Facebook. Hoy en día hay muchas maneras de poder conectarse con la gente, y la gente que en este tiempo necesita conocer a Dios. Por eso cuán importante, hermanos, es que nosotros compartamos el evangelio y así realmente seguir. Entonces la persona que ha recibido a Cristo lo sigue a través también del bautismo, y a la vez también en sí esa persona sigue el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Esa persona no le está siguiendo a los cantantes mundanos, a las mujeres de las telenovelas o de la farándula, o no está siguiendo el ejemplo del machista de allá, o de la mujer que se da de muy valiente de allá, o de la mujer que realmente tiene a tantos hombres en su lista, o por ahí el hombre que se cree más picaflor. No, la persona que se convierte a Cristo solamente lo sigue a Cristo. Lo sigue a Cristo. Con esto no te digo que tú seas perfecto, no. Cometemos errores, pero qué bueno es que cuando tenemos a Cristo podemos ir a Él, aquella sangre que nos renueva, nos restaura. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, cuán importante es lo que realmente nos dice aquí, que realmente la justificación es eso lo que promueve. Y también, ¿qué es lo que dice Santiago 2.14? Santiago 2.14. La palabra de Dios dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Gloria a Dios. 2.14, como dice aquí Santiago, él hace una pregunta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora yo hago una pregunta. Pablo realmente está manifestando que la salvación es por fe, pero también aquí Santiago está manifestando de que la fe tiene que tener obras. Ahora, que los dos están, no sé, teniendo un punto distinto, por supuesto que no. Ambos son siervos de Dios y ambos tienen un solo propósito. Ambos realmente enseñan de una sola fe en Jesucristo, tanto Pablo como Santiago. Pero la fe verdadera, mis queridos hermanos y amigos, es una fe que obra. No es una fe que se cruza de brazos, es una fe que obra, pero no obras humanas, no obras de un religioso o de una religiosa, sino las obras que aquí a continuación, que van a leer Efesios capítulo 2 versículo 10, ¿a qué obras se está refiriendo? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 manifiesta las obras
que son fruto de la fe, que son consecuencia de la fe. No las obras del ser humano, no mis obras, sino las obras que Dios ha creado. Por eso que nadie puede realmente vanagloriarse. Nadie puede decir, ay no, yo soy así, yo soy bueno, hago esto, que yo soy... Todo lo que estamos haciendo es las buenas obras que Dios ha creado. Nadie puede decir, yo soy el mejor cristiano, o yo soy el mejor de todos, o yo soy el mejor diezmador, o el mejor ofrendador, o yo soy el mejor asistente a la iglesia, o yo soy el que más sirvo. Recuerde que la palabra dice que somos siervos inútiles. Y lo que estamos haciendo es lo que realmente se nos ha dicho, se nos ha dejado. Por eso la gloria y la honra sea nuestro Dios. Maravilloso. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados. Hemos nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso nosotros alabamos a Dios. Por eso nosotros adoramos a Dios. Porque en la salvación ni usted ni yo tenemos parte. Todo es obra de Dios. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y recibirlo como nuestro único Señor y Salvador. Qué maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque esa fe conduce realmente a lo que Santiago dice, la fe por obras. En este cuadro vemos lo que habíamos visto en la parte anterior, tanto a Jesucristo como el creyente. ¿Por qué digo el creyente? Porque solamente al creyente se le imputa, se le traspasa la justicia del Hijo de Dios. Mientras que la persona no tome su decisión y no se decida ya, esa persona sigue separada de Dios. Si hoy en día, por ejemplo, la Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese sí lo oye. ¿Por qué Dios no oye a los pecadores? ¿Por qué Dios no oye las oraciones de los pecadores? Porque están separados, están apartados, lo que dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Pero si es temeroso de Dios, una persona temerosa de Dios tiene, a pesar de que aún todavía no ha recibido a Cristo, pero tiene presente a Dios. Y esa persona no se deja influenciar por lo malo, ni tampoco esa persona anda sembrando el mal, ni hace mal a nadie. Pero si esa persona dice es temerosa de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese sí lo oye. Y mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador. La voluntad de Dios es que usted crea en el Hijo de Dios, el cual fue a la cruz a morir por sus pecados y por mis pecados. Esa es la voluntad de Dios. Si usted aún no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted está separado de Dios y aún está bajo la condenación. Usted necesita la provisión de Dios. Y esa provisión es su Hijo, Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos justificados porque únicamente Cristo lleva nuestras culpas en la cruz. Él llevó nuestras culpas en la cruz. Y desde el momento que yo lo recibo en mi corazón, Él me traspasa su justicia. Por eso nos podemos llamar hijos de Dios. Qué maravilloso.
Vamos a terminar cantando un cántico que al hacer realmente este estudio de la justificación nos lleva a gozarnos delante de Dios. Y este cántico lleva por nombre Libre soy. Libre soy. Entonces vamos a cantar este cántico con todos ustedes y cántelo con todo su corazón, mi querido hermano, mi querido amigo, y así podamos nosotros cantarlo a nuestro Dios con este cántico, ¿sí? Vamos a tratar de cantar a nuestro Dios. Muy bien, aquí ya estamos poniendo la música. Muy bien, entonces vamos a retroceder y vamos a cantar este cántico. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas se rompió. Y las cosas han quedado atrás. Me ha hecho libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado con su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Me ha hecho libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado con su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Libre soy. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas se rompió. Y las cosas han quedado atrás. Me ha hecho libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado con su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Me ha hecho libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado con su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Libre soy. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. Aleluya, Señor. Somos justificados por tu sangre. Somos justificados por tu obra, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Aleluya. Vamos a decirle con todo nuestro corazón una vez más. Me he hecho libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado con su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy. Me he hecho libre por amor y compasión. El
Señor. ¿Cuántos de nosotros somos libres? Amén. Usted es libre por la obra de nuestro Dios. Y por esa obra ya no hay condenación. Por esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, realmente hemos sido salvos. Alábele al Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Mi querido amigo, tú que me escuchas, recibe a Jesús como tu único Señor y Salvador. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Este mundo nada ofrece. Este mundo está de pasada. Solamente Jesús te da la justificación. Él es el único que puede llevar tu culpa. Él es el único que puede justificarte delante de Dios. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Gloria al Señor. Yo
Yo quiero hacer una oración en esta noche. Tal vez aquí hay una persona que nos está acompañando. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu condición, yo quiero invitarte a acercarte a Jesús. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y haz esta oración de fe, pero con todo tu corazón. Amado Dios, yo reconozco que soy un pecador y que mis pecados me han alejado de ti. Pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Jesús, ven a mi vida. Yo reconozco que tú pagaste mi deuda en aquella cruz. Yo quiero, Señor, tu justicia. Ven a mí, Señor. Yo quiero ser presentado delante de Dios justo. Ven a mi vida, Jesús. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si un día me toca partir, iré a morar aquellas moradas que tú has ido a preparar por mí. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, déjeme decirle, mi querido amigo, que Jesús ya está en su corazón. Que Dios nos lo bendiga y muchas bendiciones.